Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. Daisy, Daisy, que muy... Cafeína. ¿Alguna vez has notado que cuando te recuestas boca abajo, con la cabeza mirando hacia el techo, las visiones que bailan alrededor de tu cabeza toda la noche se vuelven más vívidas? Es posible que te despiertes en mitad de la noche con una sensación incómoda, debido a las alucinaciones que acabas de experimentar. Escondes la cara en la almohada y descubres que tus movimientos subconscientes te devuelven a la misma posición en la que estabas antes. En una de esas noches en particular, recuerdas haberte despertado sin tener la menor idea de dónde estabas. Normalmente, cuando duermes en esa posición, entras en un mundo de maravilloso esplendor. Cuando te levantas por la mañana, eliges volver a dormirte de inmediato, prolongando el trance que has descubierto simplemente cambiando de posición. Esta no fue una de esas noches. Aunque te quedaste dormido boca arriba, te despiertas con menos orientación que la euforia inducida por el sueño. Fue un poco aterrador, pero rápidamente tus pensamientos y recuerdos regresan a ti, y pronto vuelves a descansar. Pero eso fue ayer, nada en este mundo es seguro por mucho tiempo. ¿Quién puede decir que mañana no te despertarás con aún más confusión? Poco a poco te vas perdiendo cada día, despertando menos consciente de quién eres. De repente, todo tiene sentido y sientes una pizca de orgullo por exponer la verdad. El problema no es dormir de cierta manera, despertar con esta nueva insensatez o incluso irte a dormir inmediatamente después de despertar. El problema es el sueño en sí. Siempre has sido un solucionador de problemas, y la solución aquí es evidente. Después de todo, ya has ejercitado el insomnio antes. Durante días seguidos, y al final perdiste la cuenta de si habían pasado 3 días o una semana sin estar dormido. El truco, has aprendido, es comer más comida. No es tan maníaco como parece. Justo cuando sientes que tus párpados se bajan solos, o empiezas a chocar con las bandas de protuberancias en el costado de la carretera, todo lo que necesitas son calorías. Es una especie de equilibrio. Algo así como cuando, si comes suficiente comida rica en oxígeno, no necesitas respirar. La mayoría de las personas en países que no pertenecen al tercer mundo se han vuelto perezosas. Honestamente, sus cuerpos se han aclimatado a un alto nivel de calorías y a dormir todos los días. Con el tiempo, con suficiente práctica, si duplicas la cantidad de comida que ingieres, notarás lo fácil que resulta permanecer despierto. Volviendo a mi punto anterior, te habrás dado cuenta de que así es como evitarás a los demonios en tus sueños. Fue una decisión lógica en ese momento. Lo que no tuviste en cuenta fueron las acciones de otras personas. Mira, fue ese mismo día que tus compañeros de cuarto tuvieron una reunión a la que no te invitaron. Si hubieras estado presente, obviamente habrías tenido derecho a hablar, y tu opinión habría sido escuchada. Posiblemente, incluso considerada, pero me estoy desviando del tema. En esta delegación, sin tu aprobación ni tu privacidad, habían decidido una especie de sistema de clasificación para la casa, en el que tú ocupabas el último peldaño. Cuando y donde fuera posible, tu alojamiento no se tenía en cuenta. Los días y semanas que siguieron fueron una locura total. Empezó con cosas pequeñas, como mover el cepillo de dientes, ya que solo había un baño en la casa. En poco tiempo, cada movimiento tuyo indicaba si pisarías mierda o te bañarías en ella. Aún así, no es nada comparado con luchar contra esas alucinaciones de tu periodo de respiro. En ese aspecto, lo has hecho muy bien. Ya han pasado 4 días y solo has ingerido 32.000 calorías. No te sientes cansado en absoluto. Es casi estimulante y energético, e incluso sin el uso de pastillas de cafeína hasta muy pronto en el futuro. Cuando regresas del banco unos días después, tu compañero de cuarto literalmente había puesto una trampa en tu puerta. Cuando tiras de la manija hacia tu habitación, un balde de líquido supurante se acumula por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo.
Ahí es donde entran en juego las pastillas de cafeína, porque, por supuesto, la balanza debe inclinarse en otra dirección. Son solo los parámetros de nuestro destino, hacer justicia pase lo que pase. Sabes que la única manera de hacerlo es mejorar tu concentración. La cafeína es la herramienta perfecta para ese trabajo. De camino al baño, recuerdas venderle la menor gratificación posible a tu compañero de cama, te lavas y continúas hacia la tienda. Mientras lees la caja de camino a casa, dice, no tomes más de lo indicado. Consulta a tu médico si experimentas alguno de estos síntomas, bla, 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 y así sucesivamente, allá vamos. No tomes más de 8 pastillas en 24 horas. La caja contiene 24 pastillas, así que arrojas unas cuantas en la trampilla, justo al llegar a la puerta principal, sabiendo perfectamente que estas pastillas se activan al instante. Sin embargo, es extraño que la sensación de rebote que has tenido últimamente todavía esté presente. Siendo completamente objetivo contigo mismo, mientras pasas al lado de tu compañero de habitación, fingiendo no notar su postura apenas sutil y arrogante, y aún así permaneciendo completamente objetivo, observas que algo anda mal con las pastillas. No hay sacudidas ni golpes. Solo el mismo estado de vigilia al que estás acostumbrado. Sorpresivamente, empiezas a sentir una pesadez en el pecho. Ahora, al recordar la causa, te invade una sensación de pavor. No has comido en la tienda. Lo primero es lo primero. Un par de pastillas más para estar alerta y poder avanzar por la cocina sin problemas y prepararte para la acción necesaria que está a punto de emprenderse en venganza total contra el hombre que ocupa la otra habitación. Te tomas las pastillas, comes un burrito, unas patatas fritas, una pizza y tomas una bebida. Eso fue todo lo que hizo falta. El nivel de concentración resultante se sintió casi correcto. Caminas de un lado a otro por el área frente a la entrada de la habitación enemiga durante un minuto, examinas la sombra de un idiota. Abres la puerta de golpe para tomar a tu oponente desprevenido, justo en ese momento te das cuenta de que no hiciste un plan de venganza. Enfurecerte brevemente en el pasillo fue suficiente para instigar el incendio. Te acercas a tu atacante en 800 milisegundos. Bien, ¿de dónde salió este cuchillo? Lo siguiente que sabes es que te alzaste victorioso sobre el enemigo. Trozos de piel desgarrada y glándulas o membranas o tejidos, al azar y lo que sea que esté esparcido por la habitación. Eso probablemente fue prematuro, fue lo último que pasó por tu mente. Give me your answer to I'm afraid. El catalizador. Ah, qué bueno estar en casa, dije mientras abría la puerta de mi casa, tiraba mi bolso al suelo y me hundía en el saco de infinita suavidad que llamamos sofá. Siempre me había gustado vivir en una casa de playa junto al océano Atlántico, ya que asombraba a la gente que solía llevar a casa todos los viernes por la noche después de una buena sesión de patinaje en el barrio. Esta noche fue diferente, porque recientemente había conseguido una novia y la iba a ver por la mañana, así que no tenía a nadie en casa esa noche para poder dormir bien. Busqué algo de dinero y un menú para llevar. Había tenido hambre de camino a casa, pero las tiendas estaban demasiado lejos para ir andando o en patines. Por el amor de Dios, porque mis padres tuvieron que llevar los 2 autos al aeropuerto. Salieron con media hora de diferencia y se encontraron en el aeropuerto de todos modos. Fruncí el ceño, encontré algo de dinero, pero no era suficiente para lo que quería, así que decidí asaltar el refrigerador. Allí encontré 1 o 2 artículos interesantes que procedí a comer con la velocidad de un perezoso cansado. La comida me ofreció poco consuelo y, posteriormente, me quedé dormido mientras jugaba a la Xbox. Fue entonces cuando todo empezó, me desperté y vi que había luz afuera, todo parecía más aburrido de lo habitual, como si la alegría se hubiera agotado y lo único que quedara fuera el frío y muerto cascarón del mundo.
Me levanté del sofá y miré por la ventana hacia la parte trasera de la casa, y me negué a creer la vista que tenía frente a mí. El mar se había detenido y la playa estaba vacía, carente incluso de las cosas más simples como rocas, y algún que otro trozo de basura. Traté de gritar pero no salían palabras de mi boca. Salí al porche trasero y comencé a caminar por la playa. Nada cruzó por mi mente mientras caminaba, solo el vacío provocado por el silencio. Debí haber caminado durante horas cuando escuché una voz detrás de mí que decía mi nombre. Sin embargo, sonaba extraño, como si alguien estuviera tratando de hablar mientras estaba bajo el agua en un río embravecido. Me di la vuelta y me encontré con la visión de una persona de mi altura, mi complexión y mi ropa, pero hecha jirones y quemada, con la piel carbonizada y rota, los ojos reemplazados por llamas furiosas, y la mueca mortal de un ser querido fallecido. Era yo, una versión retorcida y demoníaca de mí. Quería correr, pero mis piernas se negaban a moverse, inmovilizadas como si las hubieran envuelto en cemento y las hubieran dejado endurecerse. No intentes correr, no puedes moverte salvo por tu voz, dijo. Estoy aquí para decirte el final, tu final, el final de todos. Estoy aquí por los pecados de tu raza, los pecados de tus manos, los pecados de tu lengua, los pecados de tus padres y los pecados de tus jóvenes. Tomo tu forma para mostrar tu propio papel en los eventos que vendrán. Esta es la venganza de la gente rota que vive bajo un arma cargada. ¿De qué carajo estás hablando? Grité, sé que puede que no sea perfecta, pero ¿por qué elegirme para hacer esto? Hay muchos millones de personas peores que yo en este mundo. Ah, pero ese es mi punto, no eres lo peor del mundo, solo fuiste tú quien me dio la vida. Los acontecimientos están sobre tu cabeza, esa pequeña falta desata el fin del mundo, y tienes que sentarte y observar, dijo. Esto es estúpido. No sé por qué gente inocente sufrirá por las malas acciones de las pocas personas malvadas del mundo. Grité, medio suplicando a esta bestia que estaba frente a mí. Puedo contarte lo que sucederá, ya que tendrás que soportarlo mucho más tiempo que el resto del mundo. Todos se enfrentarán a estos solos, los horrores serán tan grandes que el mar sangrará hasta el cielo, sentirás una culpa mucho peor que la que hayas sentido nunca mientras ardes en el fuego de 1000 soles, dijo con una sonrisa, si es que se podía describir como una sonrisa. Caminó hacia mí y puso su mano sobre mis ojos, haciendo que todo se volviera negro. Me desperté de nuevo en el sofá, a salvo y aliviada de que lo que había experimentado no fuera más que un sueño. Me levanté y caminé hacia la puerta trasera para poder ver el mundo de nuevo, el hermoso mundo en el que vivo. Sin embargo, eso no fue lo que vi el mundo vacío que vi en mi sueño, el agua se había detenido y no había gente en absoluto. Salí a la terraza y observé cómo el mar se retraía hacia el enorme embudo de agua que se formaba en el horizonte. Una vez que el mar se vació, el cielo se volvió cada vez más brillante, el aire se calentó y la cubierta se incendió. Sentí que ardía bajo mis pies y crepitaba mientras se desintegraba. Escuché una voz detrás de mí que decía mi nombre. Me giré lentamente y me encontré con el mismo ser con el que me encontré en mi sueño. Se quedó allí parado y susurró mientras sonreía. Eso no fue solo un simple sueño, ¿verdad? All for the love of you. It would be a stylish marriage. La cabaña. En el otoño de 1998, se encontró la mano izquierda de una mujer enterrada en una zona remota de los grandes bosques del norte de Nueva Inglaterra. La investigación subsiguiente se centró rápidamente en una cabaña abandonada cercana, que era completamente desconocida tanto en los registros oficiales como entre la población local, y cuyas paredes estaban cubiertas en parte con un discurso en inglés sobre una mujer sin rostro, y en parte con una escritura aún sin descifrar, que recordaba vagamente al idioma vasco. Después de varios meses infructuosos, el caso aún sin resolver se cerró, dejando una serie de preguntas sin respuesta.
¿Por qué una búsqueda posterior reveló solo un bosque intacto de una década de antigüedad donde una vez estuvo la cabaña? ¿Por qué varios oficiales de policía que pasaron tiempo dentro de la cabaña informaron pesadillas inquietantemente vívidas que involucraban canibalismo o automutilación? ¿Y por qué muchas de esas pesadillas ocurrieron mucho antes de que se descubriera la mano? Stylish marriage, I can't afford the carriage, but you... Podemos jugar. Ahora me acuesto a dormir. Ruego al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al Señor que guarde mi alma. Cuando era muy pequeña, soñé que estaba jugando con otra niña de mi misma edad, unos 6 o 7 años. Jugábamos con sus Barbies y nos divertíamos. Me había dado cuenta de que estaba extremadamente pálida, incluso para una niña blanca, tenía una carita pequeña y fruncida y el pelo rubio y lacio. Parecía como si hubiera estado jugando al aire libre, ya que tenía la cara cubierta de tierra. También parecía muy reservada y tímida. Recuerdo que le di una gran sonrisa mientras dejábamos de jugar por un momento. Mientras lo hacía, vi que su propia sonrisa desaparecía y bajaba la cabeza. Le pregunté qué le pasaba. Sabes que nunca más podremos jugar juntos, ¿verdad? Recuerdo que me sentí muy triste y le prometí que volvería. Pero ella me miró y dijo, pero estoy muerta, no puedes. Antes de poder protestar, me desperté en mitad de la noche. Miré alrededor de la habitación oscura y solo escuchaba la respiración profunda de mi hermano pequeño desde la cama frente a la mía. Así que volví a dormirme sin pensar demasiado en eso. Muchos años después, yo tenía unos 10 años, tuve un sueño muy familiar. Estaba de pie en su casa. Recuerdo que pasé junto a un sillón reclinable con un hombre, tan pálido como ella, profundamente dormido. Había estado mirando la televisión, creo, pero ahora lo único que se reproducía era la nieve y el áspero sonido de su retroalimentación. Después de pasar en silencio junto a él, me abrí paso por las habitaciones oscuras llamándola por su nombre. Nunca pude recordarlo cuando estaba despierta, con una voz que era apenas un susurro. Finalmente, llegué a una habitación sin puerta. Miré dentro y allí estaba ella, todavía jugando con las mismas muñecas de antes. Parecía que no se había movido del lugar desde la última vez, incluso su apariencia era la misma. Corrí hacia ella, muy emocionado de poder ver finalmente a mi amiga una vez más. En mi emoción, la agarré y la abracé. Esta era la primera vez que la tocaba, y recuerdo que estaba muy fría, se sentía como hielo y su cuerpo estaba muy rígido. Cuando me aparté, ella solo me miró, su rostro se contorsionó en una expresión mixta de conmoción y confusión. Había esperado que se alegrara de verme, así que lo que dijo realmente me asustó. No se supone que estés aquí. No lo dijo con tono de odio, sino que parecía tener miedo por mí. Le quité importancia y le dije que la había extrañado y que finalmente había regresado para jugar. Ella negó con la cabeza con mucha fuerza y yo estaba empezando a asustarme. No puedes estar aquí, no puedes venir más de una vez. Si se enteran de que estás aquí, no podrás irte, no te dejarán ir. Sus palabras me asustaron mucho, me dieron ganas de llorar. Le pregunté muy suavemente quiénes eran ellos y por qué no podía irme. Ella me dijo que los demás que vivían en la casa se enojarían porque yo estuviera aquí y luego dijo algo que realmente me ha perseguido todos estos años. Dijo, estarás atrapado aquí igual que yo. Yo quería irme. Le pregunté cómo podía irme y dónde estaba la puerta, pero me dijo que no podía irme así. Dijo que tenía que esconderme hasta que despertara. No recuerdo dónde me escondí, pero recuerdo que ella eligió esconderse conmigo. Me dijo que todos eran malos con ella y que yo era la persona más agradable que había conocido desde que llegó. Dijo que quería que me quedara, pero que no quería que estuviera triste. Pasaron como horas hasta que se escuchó al hombre de la silla moverse. Se levantó y noté que no tocaba tanto el suelo, más bien se deslizaba al hacer el gesto de caminar. No recuerdo cómo se desarrollaron los hechos, pero cuando él fue a buscarla, ambos nos asustamos.
Decidimos pasar de ahí a otra habitación. Ella dijo que teníamos que escondernos en el baño, era la única puerta con cerradura. Estuve de acuerdo con ella y comenzamos a caminar por el pasillo. El destino quiso que nos topáramos con otra persona que habitaba la casa. Ella me hizo un gesto para que me callara, ya que él tenía las manos cubriéndose la cara. Podía oírlo llorar muy audible y, aunque ella me dijo que me callara, me atreví a consolarlo. Cuando mis primeras palabras escaparon de mi boca, sus gritos se detuvieron. El pasillo quedó en un silencio mortal y la chica comenzó a tirar frenéticamente de mi camisa. Él descubrió su rostro mientras ella me empujaba hacia el final del pasillo, pero seguí mirándolo por un corto tiempo. Nos miró con esos agujeros sin ojos, y su grito y la forma en que abrió la boca fueron increíbles. Parecía como si se le hubiera soltado la mandíbula, y el aullido que soltó sonaba a puro odio y rabia. Estaba aterrorizada. Ella me agarró la mano y empezamos a correr. Avanzamos por el estrecho pasillo y, mientras lo hacíamos, los gritos de todos los demás que se quedaban allí llenaron la casa. Ahora todos nos perseguían. Finalmente llegamos a la puerta, me empujó y entró rápidamente ella misma. Luego procedió a cerrar la puerta con llave. Podíamos escucharlos a todos gritando y chillando detrás de la puerta, y luego se hizo el silencio. Por un momento, sentí que el alivio me invadía. Nos iban a dejar en paz, pero luego me giré para mirarla y sus ojos contaban una historia diferente. Había una expresión de miedo irracional en su rostro mientras observaba la puerta. Ahora sabía que esto no había terminado. Fue entonces cuando comenzaron los golpes, fuertes y muy precisos. Cada golpe sacudía la puerta con su fuerza. «Dame a la niña». Era la voz de un hombre, parecía muy enojado, y por la forma en que ella apretó mi mano cuando él habló, supe que le tenía miedo. Los golpes y esa frase continuaron. Después de lo que parecieron unos minutos, los golpes se detuvieron. Tenía demasiado miedo de concederme un momento de falsa seguridad, y tenía razón en hacerlo. Empezó a golpear la puerta con el hombro, ahora gritando que me deseaba. No estoy segura de cómo, pero supe que ese era el hombre que estaba frente al televisor. La puerta comenzó a ceder y yo cada vez estaba más asustada. Fue entonces cuando ella hizo algo que nunca olvidaré. Se arrodilló frente a mí y me suplicó que despertara, dijo que no podía dejar que él me tuviera. Sus manos agarraron mis hombros con fuerza, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Y fue entonces cuando la puerta finalmente se abrió, ella me agarró, me envolvió en sus brazos y comenzó a abrazarme tan fuerte como pudo, y comencé a gritar por mi vida. Fue entonces cuando finalmente me desperté. Me había despertado a mí misma con mis gritos incesantes. Al principio, todo estaba negro, así que no dejé de gritar. No fue hasta que me di cuenta de que estaba en mi cama y abrí los ojos que me detuve. Sobre mi cara estaba la de mi padre, y por su aspecto, parecía que estaba asustado. Dijo que había estado gritando durante un rato, pero que no podía despertarme. Dijo que me había pinchado y sacudido, pero que no abría los ojos y no dejaba de gritar. Me preguntó si había tenido una pesadilla, pero le dije que había tenido un sueño que había tenido una vez antes. Dije que había soñado que iba a jugar con una amiga, pero a su familia no le gustaba. Hasta el día de hoy, nunca más he vuelto a soñar con la niña ni con su casa. Sé que es un poco entrecortado y vago, pero han pasado 10 años desde que tuve estos sueños. Hace poco comencé a pensar en esa niña y en todo lo que sucedió. Realmente me asustó. Por eso, pensé en compartirlo con otras personas. Sweet upon the seat of a bicycle built for two. ...48. Las fobias se presentan en todas las formas y tamaños. La gente puede tener miedo a los payasos, a los hilos, a las bolas de algodón y a cualquier otro objeto o cosa sencilla. Para la mayoría, no hay una explicación o un acontecimiento que relacione con el miedo, o al menos ninguno que recuerden.
En cuanto a mí, puedo decirte exactamente por qué tengo miedo al número 48. Tenía 16 años cuando mis padres se mudaron de la ciudad a un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York. Nuestra casa era bastante agradable. Tenía mi propio y acogedor dormitorio y no necesitaba dormir en la sala de estar como en mi antiguo apartamento. Vivir en una casa nueva siempre es una experiencia un poco extraña. Durante los primeros días, te asustas con el más mínimo ruido y cuando te despiertas, durante unos momentos no te das cuenta de dónde estás. Siempre me había considerado valiente y no me daba ningún miedo dormir en mi habitación. Todo esto cambió después de unos 2 meses. No recuerdo qué sucedió en el sueño antes de que sucediera por primera vez. Todo lo que recuerdo es el final. Nada más que oscuridad por unos momentos antes de que una voz apenas audible murmurara un número. 48. Tan pronto como se dijo el número, me desperté. No fue una forma violenta de despertar, pero fue abrupto. Me sacudí el sueño como si no fuera nada más que un sueño y seguí mi camino. Unas semanas después, ocurrió lo mismo. No había nada más que oscuridad antes del lento murmullo del 48. Como era la segunda vez que lo escuchaba, pude prestarle más atención. La voz era débil, pero delicada y tenía un cierto aire de dulzura previa. Sin embargo, había algo muy extraño y muy escalofriante en la voz. Una vez más, me desperté de repente después de que se pronunciara el número. Después de unos pocos días, volvió a ocurrir. Empecé a sentirme paranoica, ya que nunca antes había tenido ningún tipo de sueño recurrente. No podía dejar de pensar en ese número. Cuanto más pensaba en él, más escuchaba ese suave suspiro del 48 en el fondo de mi cabeza. A medida que pasaban las semanas, el sueño comenzó a ocurrir cada vez con más frecuencia hasta que se repetía todas las noches. Justo antes de que me despertara, 48. Nunca cambió, y sin embargo me perturbaba un poco más cada vez que sucedía. Podría estar teniendo el sueño más feliz del mundo, pero finalmente, la oscuridad cayó y esa voz habló. Una noche, mi sueño no contenía nada más que una imagen del armario al otro lado de mi habitación. La imagen permaneció allí durante lo que parecieron horas, sin moverse. No hubo otros eventos en ese sueño aparte de ese armario. Hasta que después de lo que pareció una eternidad, la oscuridad, 48. Mi armario era bastante grande en comparación con mi habitación. Siempre me había parecido un lugar agradable, oscuro y tranquilo para sentarme y pensar, pero después del sueño, no podía evitar pensar en ese número cada vez que buscaba ropa. Estaba empezando a torturarme no solo por el número, sino también por el armario de mi sueño. Tarde o temprano, todas las noches eran iguales. Una eternidad de armario, oscuridad, 48. Quería desesperadamente vencer mi miedo irracional, ya que apenas podía dormir. Así que un día, cuando había mucho sol bañando mi habitación, decidí enfrentarme a mis miedos, o al menos al armario. Abrí la puerta de par en par y encontré un lindo lugar en el medio del piso debajo de mis camisas colgadas. Inhalé y exhalé y me sentí. No había nada que temer. Nunca había visto mi armario desde este ángulo, y noté algo con el rabillo del ojo. Había un pequeño compartimento escondido cerca de la entrada de la puerta del armario en el interior. Como la luz no iluminaba esa zona y solo se podía ver desde un ángulo interior, era una excelente manera de guardar dinero, objetos de valor o cualquier cosa secreta. No era el mejor escondite, pero estaba lo suficientemente escondido como para que la gente no lo viera. Busqué dentro y encontré un diario y una videocámara VHS de la vieja escuela. Empecé con el diario. Lo escribió una chica de secundaria que vivió en mi habitación unos años antes de que mi familia se mudara. El diario era extremadamente paranoico. La primera entrada decía que quería conservar este diario en caso de que le sucediera algo. Ella seguía hablando de un hombre que la miraba todos los días cuando salía o entraba del complejo de apartamentos. Se quedaba de pie al otro lado de la calle con su abrigo oscuro. El hombre no la seguía, solo la miraba. A medida que avanzaba en el diario, ella parecía estar cada vez más perturbada psicológicamente. La forma en que describía su mirada era cada vez más detallada y perturbadora, que me ponía los pelos de punta. La chica se escondía de su mirada sentándose en su armario, ya sea escribiendo en este diario o contando en su cabeza.
Contar era lo único que decía que la calmaba. El diario no tenía un final. Solo una entrada final que detallaba la mirada del hombre. Abrí la videocámara y coloqué la cinta en mi viejo reproductor de VHS. Reconocí el interior de mi armario, aunque estaba casi a oscuras. La luz de mi habitación se asomaba, iluminando apenas a la chica que colocaba la cámara en el espacio donde la había encontrado. Tenía los ojos muy abiertos y se movía en silencio. Se quedó mirando la puerta durante unos minutos sin hacer ningún ruido. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y un hombre con un abrigo oscuro saltó sobre ella. La agarró por la garganta y comenzó a apuñalarla violentamente, una y otra vez. Podía ver cómo se movía su boca cada vez que el cuchillo la atravesaba. Escondí los ojos y escuché atentamente. El hombre del abrigo estaba completamente en silencio. Lo único que se oía era una voz lenta y estrangulada que contaba. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.